Hermanos, y hoy vamos a ver, para poder entender el libro de los Jueces, quisiera que estudiáramos cuál es el contexto general del libro de los Jueces, y eso nos va a ayudar a entender cada personaje que vamos a ver. La idea es que veamos los personajes de los jueces de Israel y que a través de cada uno de ellos nosotros podamos tener alguna enseñanza. Sin embargo, para tener una buena comprensión de este libro, vamos a ver 6 puntos que nos hablan de todo el contexto del libro de los jueces. El libro de los jueces es una etapa de oscuridad, una etapa de declive espiritual, una etapa de alejamiento, una etapa del pueblo de Israel que viene después del libro de Josué. Y vamos a ver la introducción o el contexto. Vamos a ver qué es lo primero que está pasando en el libro de los jueces. Jueces 2, 8 y 9. Este es el contexto del libro de los jueces, hermano. Jueces 2, 8 y 9. Búsquenlo en su Biblia, si no lo busques todavía, Rafa, ese déjalo así. Y lo primero que tenemos que entender es que el libro de Josué es un libro anterior al libro de los jueces. ¿Por qué es importante saber esto? Porque recuerden que el líder del pueblo de Israel fue Moisés. ¿Y quién fue su sucesor? Josué. Vamos al versículo de Jueces 2, 8 y 9. Ponlo mejor, sí, para que todos quiero que lo lean de manera gráfica. Fíjense lo que pasó, y esta es la importancia de que nosotros podamos entender. Dice: pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. ¿Qué es lo primero que notamos en el libro de Jueces? Que Josué no preparó un sucesor. Moisés preparó a Josué, pero Josué no preparó a nadie. Y es por esta razón el pueblo de Israel va a venir en una caída espiritual. Qué importante es que tú prepares a alguien detrás de ti. Qué importante es que tú lo que tú sabes, lo que tú has aprendido, lo que tú tienes, lo que Dios ha derramado sobre tu vida, lo puedas transmitir a otra persona para que continúe con el legado. Porque aquí el pueblo de Israel va a caer en oscuridad, en un tiempo de pecado, porque Josué no preparó a nadie para que viniera detrás de él. Usted ministerialmente, los que tienen ministerio, tienen que preparar a alguien, tenemos que dejar a alguien, tiene que haber alguien detrás de usted, y no precisamente tal vez en la misma ministerio que usted hace, porque cada uno tiene un ministerio diferente, pero tus hijos pueden continuar con lo que tú has iniciado. Tus hijos, tu hija, tu hijo, tal vez tu esposo, a alguien que está en tu caminar y en tu barca, tienes que prepararlo. Yo le he dicho a Samuel: hijo, lo único que te voy a pedir el día que yo parta de esta tierra, sigue con la obra de Dios, en tu llamado, no en el mío, porque tú tienes un llamado en particular. Porque el hecho de que Josué no haya preparado a alguien más fue una razón por la cual el pueblo se desorientó totalmente. Vamos a la diapositiva. Y el segundo punto son las consecuencias de la desobediencia. Y todos vamos a Deuteronomio 7. Busquen todos ahí Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio 7 del 1 al 5. Todo eso lo que estoy diciendo está ligado al libro de Jueces. Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, aquí no lo veo bien, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás. ¿De qué?
no harás alianza con ella, no harás alianza con ellas, ni tendrás de ellas ¿qué? ¿Cuál fue la orden de Dios para su pueblo? Acabar con todos esos pueblos. Ellos cuando entran a la tierra prometida, hay varias naciones paganas y Dios les dice en Deuteronomio, la orden es que acabes con todos. ¿Qué versículo es ese? Vamos, sigue ahí, el que sigue. Y escuche, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque ¿qué va a pasar? Porque desviarás ¿qué? A tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. El contexto es que ellos entran a la tierra prometida. Dios les dice al pueblo, no solamente los vas a matar, tienes que acabar con todo el pueblo pagano, sino aparte no permitirás que ellos tengan relaciones, porque ellos son pueblo, ustedes son pueblo escogido, y al inicio Dios los aparta para ellos como un pueblo escogido de parte de Dios, y le dice, tus hijos no pueden estar con las hijas de esos pueblos paganos. La orden fue clara y la desobediencia a la orden de Dios también. El efecto de la influencia pagana, declive moral. Jueces 2:11. Jueces 2:11. Dice así. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué pasó aquí? Síguele hasta el 13, perdón. Dejaron a Jehová, ¿qué pasó? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban ¿dónde? A los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Sí. Y dejaron a Jehová, ¿y qué pasó? Adoraron a Baal y a Astarot. Dios les da una orden a acabar con el pueblo. ¿Por qué? Porque dice Deuteronomio que si ellos no acababan con el pueblo, ellos los iban a desviar de Dios. Y vemos una desobediencia directa a la palabra de Dios o a Dios mismo, a su pueblo de Israel. ¿Será que esta orden solamente es para el pueblo de Israel o también es para el pueblo de nosotros? Tiene una aplicación literal para nosotros. ¿Cuál ha sido el resultado de las relaciones de una cristiana o una creyente con un no creyente? ¿Cuál es el resultado? Dolor, frustración, sufrimiento, heridas en el corazón. Ha habido llegado hasta golpes a las esposas, porque esa es una consecuencia de una mala decisión. Esa es una consecuencia de desobedecer la palabra de Dios. Y es claro que cuando tú vives con una persona que no comparte tu fe, es claro que estás en un yugo desigual, y el yugo desigual es algo que Dios no aprueba. Y tengo que decirlo y tengo que citar la palabra de Dios. Jueces capítulo 3, versículos 5 y 6. Vamos ahí. Jueces 3, versículos 5 y 6. A los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos, y tomaron sus hijas por mujeres, hablando del pueblo de Israel, y dieron sus hijas a los hijos de ellos. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de la unión entre el pueblo de Israel y un pueblo pagano?
se alejaron de Dios. ¿Qué le pasó al gran y sabio Salomón? Le pasó lo mismo. Dice la palabra de Dios que él que adoraba a Dios, el que le pidió sabiduría para gobernar a ese pueblo, él mismo comenzó a construir altares para sus mujeres que eran paganas. Y este es el punto. Sé que cada contexto es diferente y muchas personas han sobrevivido a esta mala decisión, pero muchas hasta el día de hoy están pagando la mala decisión que tomaron. Y es muy difícil. Eso causa mucho dolor, hermanos. Dios es claro en muchas cosas hacia nosotros, pero nosotros, cuando tomamos decisiones basadas en lo que sentimos, terminan en malas consecuencias. Es que yo sentí, pues los sentimientos son parte de lo que Dios nos ha dado como seres humanos, pero el peor consejero de todo cristiano es el corazón. Y dice la palabra que engañoso es el corazón más que ¿qué? Que cualquier cosa. Con la persona que tú decidas casarte, o te bendice o te arruina, o te bendice o te estanca, o te bendice o te lleva a la frustración, o te bendice o te lleva a la sequedad espiritual. No puedes estar con cualquiera, porque el pueblo de Israel es un ejemplo claro de que desobedecer al Señor siempre va a traer consecuencias. Y a veces son consecuencias que vamos a cargar toda la vida por una mala decisión. Yo escuché a una mujer ya grande, ya de edad grande, 50 años, decirme con todo el dolor de su corazón, así decírmelo con palabras literales: me arrepiento de haberme casado con esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos por caminos diferentes. Yo quiero buscar a Dios, Él no quiere. Yo quiero instruir a mis hijos en los principios y Él los desaprueba. Yo quiero ir a la iglesia y Él me lo prohíbe. Yo quiero hacer más, quiero servir a Dios y Él no quiere. Porque son dos mundos en un lugar que se contraponen. Porque son dos mundos diferentes. Alguien que ama a Dios y tiene al Espíritu Santo y tiene una necesidad de buscar de Dios, y alguien que no ama a Dios, que está en tinieblas espirituales y por supuesto rechaza todo lo que tiene que ver con Dios porque está en tinieblas, está muerto espiritualmente como lo estuvimos nosotros. Está muerto. Y usted está vivo. En un propio hogar cristiano donde yo nazco, en este contexto, sé lo que le estoy hablando. Sé cuál es el dolor de un hijo, ver el abuso, el maltrato de alguien que no comparte nuestra fe. Yo lo viví en carne propia. Yo sé lo que estoy diciendo y sabe, es un infierno. Es un infierno vivir así. Más cuando tienes en un contexto de alcoholismo, mucho peor. ¿Sabe cómo los hijos quedan marcados? ¿Sabe cómo los hijos son lastimados? Son ofendidos por su fe, se ríen de su fe, porque ese es el contexto cuando hay dos personas que no comparten su fe, cuando hay dos personas que van en sentidos opuestos. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios en algún punto de su vida. Lo más grave es que lo más grave de esto, hermanos, no es que a lo mejor tú hayas cometido el error sin conocer a Cristo. Lo más grave es cometerlo conociendo de Dios. Eso es lo más grave. Porque cuando eres ignorante, cuando tal vez tú no has conocido de Dios, por supuesto, de alguna manera estás justificado, por supuesto, pero tú conociendo la palabra, tú conociendo lo que Dios enseña, tú conociendo lo que Dios demanda de tu vida como hija, como hijo de Dios, y tú tomas una decisión de este índole, estás dando la espalda a Dios.
Y no solo eso, tendrás consecuencias. El libro de Jueces nos enseña que es inevitable las consecuencias cuando desobedecemos a Dios. Es inevitable, te van a alcanzar tarde o temprano, te van a alcanzar. Los jueces o la generación que entró a la tierra prometida fue una generación que no conoció a Dios. Jueces 2:10 dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos desde ellos otra generación, que dice ahí, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasa en la historia del pueblo de Israel? Ustedes saben que en la historia del Éxodo, en la historia del desierto, hubo una generación que murió en el desierto. Total. Y entró una nueva generación, y esa generación era la generación joven que estaba ya en el libro de los Jueces. Era una generación que no había tenido la experiencia de conocer a Dios. Recuerden que la palabra conocer es la palabra que habla de una relación íntima con Dios. No conocieron al Señor, y esta generación que no conoció a Dios, por supuesto, tiene una tendencia todavía mucho más de alejarse de Dios. Nosotros como padres cristianos tenemos que ocuparnos, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer todo lo posible para que nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros conozcan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál será el resultado si no nos ocupamos en que nuestros hijos conozcan de Dios? Oscuridad, malas decisiones, declive moral. ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Israel a lo largo de toda su historia? En todo el Antiguo Testamento, la idolatría. Vemos una y otra vez al pueblo adorando dioses. Desde que sale de Egipto, hicieron su primer pecado. ¿Cuál fue? Idolatría. ¿Levantando un qué? Un altar, un becerro, ¿no? Y vemos que a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel fue el pecado que flageló su relación con Dios, la idolatría. Es decir, poner a alguien más en el lugar de Dios. Nosotros aquí no tenemos imágenes, usted ya no adora imágenes, usted ya no adora estatuillas de madera, de metal, pero usted y yo podemos tener ídolos en el corazón. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que ocupa el lugar y el trono de Dios en nuestro corazón. Cualquier cosa que ocupe eso es tu ídolo. Puede ser tus hijos, puede ser tu dinero, puede ser tu trabajo, puede ser tu relación, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser el amor a los deportes, puede ser, y hay cosas que no son malas en sí, pero el problema es que cuando eso toma el lugar de Dios en tu vida, eso se ha convertido en tu ídolo. No es Dios. Yo no puedo decir que Dios está primero en mi vida cuando constantemente por cualquier otra cosa, y siendo la misma cosa casi siempre, yo digo, no voy a la iglesia, no voy a hacer esto, y todo lo que te aleja de parte de Dios, ese es tu ídolo. Lo que sea, llámese Juan, llámese Chana y llámese lo que sea. Ese es tu ídolo. Dios no está sentado en el trono de tu corazón. Hay algo más. Pero el libro de Jueces también nos enseña algo muy importante. Vamos a la diapositiva. Vemos a lo largo del libro de Jueces algo muy especial de parte de Dios. Y es que la fidelidad de Dios fue constante a pesar del pecado continuo del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que Dios es fiel a pesar de que somos infieles. Qué hermoso, ¿no? Porque si no ya estuviéramos consumidos. Vamos a la siguiente. ¿Cuántos jueces de Israel hubo en Israel?
Y la palabra jueces es la palabra que se refiere a un libertador. Un juez no era el que conocemos hoy, que se sienta y dictamina entre dos situaciones en un contexto de juzgado. Los jueces de Israel eran hombres que fueron escogidos como libertadores, como caudillos que traían libertad cuando el pueblo de Israel pasaba opresión por otras naciones. Y aunque Elí y Samuel no viene en el libro de los jueces, en el libro de Samuel, de Primera de Samuel, ellos se les describe como parte de los jueces de Israel. De hecho, el último juez de los jueces es el profeta Samuel. Él es el último juez. Después de Samuel, ¿qué pasa en la historia de Israel? Se levanta el primer rey de Israel. ¿Quién fue? ¿Quién fue el segundo rey? ¿Y quién fue el tercero? Eso. El último juez del pueblo de Israel fue Samuel. Y vamos a ver a cada uno de ellos. Hay unos que vamos a ver en dos. Porque, otra cosa que les quiero decir de los jueces de Israel, me quedan 10 minutos. Otra cosa que les quiero decir de los jueces de Israel, que en el libro de jueces usted va a ocupar que para algunos de ellos se ocupaba incluso un capítulo, 2 capítulos, y para algunos de ellos solamente 2 o 3 versículos. Le da más énfasis a algunos, y es lo que haremos nosotros en nuestra reflexión. A los que les da más énfasis son los de color azul, son los que nosotros les daremos más énfasis, porque la Biblia así lo muestra. Y a los otros no es que no son importantes, pero la Biblia resalta más características y cuestiones que van a hablar a nuestra vida sobre los jueces que están en color azul. Son los que de alguna manera son más conocidos, son los que son más hablados y más predicados incluso. Pero bueno, ya iremos analizando cada uno de ellos. Había algo que pasaba en el pueblo de Israel, y vamos a la siguiente. El pueblo de Israel caía en pecado de idolatría. Ubíquese ahí, pecado de idolatría. Después, Dios castigaba al pueblo de Israel, permitiendo que las naciones que estaban en la tierra prometida los oprimieran, les quitaban sus alimentos, se los llevaban como cautivos. Dios permitía, es más, Dios mismo dijo que como causa de su alejamiento por el pecado de idolatría, ellos llevarían las consecuencias. Número 3, vemos en el pueblo de Israel que cuando ellos se sentían oprimidos, clamaban a Dios y pedían su ayuda, y Dios levantaba un juez para traer libertad, para llevarlos a la libertad, y había un arrepentimiento temporal. Cuando estos jueces se levantaban, ellos se volvían a Dios nuevamente, y había un tiempo de liberación y un tiempo de paz. Pero ¿qué creen que pasaba después de un tiempo? Volvían al mismo pecado. Yo le pregunto, ¿en qué área de su vida usted está con este ciclo? ¿Te arrepientes? Dios te perdona y mañana vuelves a lo mismo. ¿Te arrepientes? Dios te perdona, viene un tiempo donde tú te contienes, permaneces fiel y vuelves a lo mismo. Note que esto es un pecado cíclico, y este mismo pecado cíclico que había en el pueblo de Israel es el mismo pecado cíclico que hay en muchas personas de la iglesia. No pueden ser libres de muchos pecados, están dando un giro, están dando un movimiento donde vuelven una y otra vez al mismo pecado donde Dios ya los había liberado. Pasa exactamente lo mismo en la iglesia. ¿Cuál es el pecado con el que no has podido salir? ¿Falta de perdón? ¿Algo sexual? ¿Qué es lo que llevas en tu vida que estás ubicado en este círculo donde estás atrapado? Hay pecados en la vida que los soltamos fácil, pero hay pecados con los que seguimos luchando. Y llevamos tal vez 10 años en el Evangelio y solamente usted sabe si sigue luchando con el mismo pecado que ha luchado por años. Por años. Ahí está. ¿Sabe, hermano, que Dios es bueno y su misericordia es grande? Pero vamos a tener consecuencias si no abandonamos.
Y el llamado de Dios a nosotros es hoy: abandona tu pecado, abandono mi pecado. Porque tarde o temprano, así como el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de que no pudieron salir de ese pecado cíclico, nosotros también tal vez en algún momento tengamos que experimentar el dolor de no soltar un pecado en nuestras vidas, cuando muchas veces Dios quiere hacerlo, pero no tenemos disciplina, no tenemos dominio propio, no nos fortalecemos en la oración, no leemos la palabra y queremos ser libres de algo que muchas veces nosotros mismos no podemos, por causa de nuestra tibieza, por causa de nuestra lejanía con Dios, por causa de nuestra falta de compromiso, por causa de esa sequedad. Y sabe, hermano, Dios quiere hacernos libres de todo aquello que no nos permite avanzar en su reino. Hay un ciclo de pecado en tu vida y en mi vida. ¿A qué tenemos que renunciar? ¿Ya basta? ¿No creen? ¿Ya basta? ¿O pensamos seguir 5 años más y siguiendo luchando con lo mismo? ¿Ya basta de nuestros pecados? Pero algo, y la frase que predomina en todo libro de los Jueces es una frase que es la siguiente. Es un versículo y que se repite en varias ocasiones a lo largo de este libro, y es la siguiente: Jueces 21-25. Dice así: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía, ahí estaba la diapositiva. ¿A cada uno hacía qué? En otras palabras, cada quien vivía como quería. ¿Sabe que vivir así siempre te va a llevar al caos? Vivimos en un mundo donde hay tanta libertad y se demanda expresión de libertad, y dicen: esta es mi vida, yo hago lo que quiero. Los jóvenes quieren hacer lo que quieren, los adolescentes quieren hacer lo que quieren, y muchas veces nosotros como padres permitir que nuestros jóvenes y adolescentes vivan como ellos quisieran vivir, ¿sabes hacia dónde los estás dirigiendo? Hacia el fracaso. Porque el pueblo de Israel fracasó porque precisamente comenzaron a vivir como cada quien quería vivir. En otras palabras, vivir como quieres vivir es sacar a Dios de tu vida. No necesito a Dios. Eso te va a llevar al fracaso. Te va a llevar a fracasar. Sacar a Dios de tu vida te va a llevar al fracaso. Y el libro de Jueces es una ilustración clara de que vivir como tú quieres te va a llevar al fracaso, a consecuencias. Proverbios 3:7 dice, la que sigue: no seas sabio. ¿En qué? En otras palabras, no te ancles de tus propios consejos, o incluso de los consejos que otros te dan. Porque el consejo que debe de predominar en tu vida es lo que dice la palabra de Dios. Nuestros padres que no conocieron de Dios tal vez, o sí conocieron, no sé cuál sea el contexto personal de cada uno, tu familia que no conoció, cuando tú estás pasando alguna circunstancia, te dan su opinión, te dan un concepto, te dan un criterio, y muchas veces es totalmente opuesto a lo que dice la palabra. Es el consejo que te dan. ¿Qué hago en esta situación? No, pues tú haces esto. No, pues así lo hacía mi abuelita. O sea, nos llevan a actuar de una manera que va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Por eso el mejor consejo que alguien te pueda dar en la vida tiene que venir de la palabra de Dios. Si el consejo no viene de la palabra de Dios, tienes que tener cuidado si lo vas a aplicar o no lo vas a aplicar. Porque un consejo que sale, o un consejo que no viene de la palabra y que excluye a Dios de tu vida, es un mal consejo. Si usted va a aconsejar a alguien de la iglesia y viene con sus experiencias personales y al final no cierra con broche de oro, pero la palabra de Dios dice esto, usted está dando un consejo tal vez equivocado. Porque no debe de predominar mi experiencia por sobre la palabra cuando yo aconsejo. Tu experiencia te
te empatiza con el dolor, con la alegría, con la pérdida, te empatiza con la vida de las personas, pero el consejo no debe de venir de la empatía, debe de venir de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que cambia, la que sana, la que restaura, la que levanta, no es tu experiencia. Por eso no puede ir con cualquiera para que le aconseje. Yo le puedo platicar toda mi historia y al final no significa nada si yo al final no digo, Dios dice esto. ¿Están de acuerdo? Yo le puedo platicar la historia de mi vida 1 y 1000 veces, pero mi consejo final no debe de venir de mi experiencia, sino de la palabra de Dios. No puedo ser sabio en mi propia opinión. Vamos a la siguiente. Porque hay camino que al hombre le parece ¿qué? ¿Y cuál es su fin? Muerte. Es que muchas veces sigues consejos de quien no debes. Muchas veces te dejas llevar por lo que ves y lo que sientes, pero no determinas tu vida por lo que la palabra de Dios dice. Y aunque a ti te parece que no es malo, dices, pues es que no tiene nada de malo, pues yo creo que no. Pregúntate si que la decisión que tú vas a tomar, si te va a llevar a un camino de vida o un camino de muerte. No es necesario que solamente te parezca correcto algo. Es necesario que si te parece correcto, eso correcto que tú piensas que está bien, tiene que contraponerse o tiene que pasar el filtro de la palabra de Dios. ¿Sí? Un ejemplo actual. Tu familia te dice que no tiene nada de malo hacer una ofrenda, no tiene nada de malo poner comida. ¿No dice la gente eso? Pues ¿qué tiene de malo? Tú y yo no podemos empatizar, aunque sea tu esposo, tu hijo, tu padre, tu madre, no importa quién sea. Porque si tú haces aceptación de lo que te están diciendo, estás pecando de omisión porque sabes que no es correcto delante de Dios. Por eso cuando nosotros aplicamos los consejos de la palabra de Dios, muchas veces aplicar el consejo de Dios a nuestra vida va a implicar que la gente aún más cercana se levante contra nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas agradar a Dios, vas a desagradar al hombre. Dice el apóstol Pablo, si yo agradara al hombre, ya no sería siervo de Jesucristo. Entonces, ¿a quién vas a agradar? ¿Al hombre o a Dios? Porque no puedes agradar a los dos. Dice la palabra en Santiago que no podemos servir a dos señores. No podemos agradar a los hombres. Ser cristiano nos va a llevar a muchos conflictos, hermano. Por eso Jesús es claro en este versículo que dice, yo no he venido a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque va a haber contienda entre tú y tus hijos. Va a haber contienda entre tú y tu esposo. Va a haber contienda entre tú y tu esposa por causa de tu fe. Eso lo dijo Jesús. ¿Y la hay? Sí hay guerra. ¿Quién ha experimentado esa guerra? Hay guerra. Y en este contexto de lo que está pasando en todo el libro de Jueces, Dios levanta jueces. Vamos a la siguiente y estamos terminando. Dios levanta jueces. Dios levanta hombres. Dios levanta una mujer. Dios escoge a alguien para traer libertad. Y sabe, hermano, si usted está aquí, es porque usted Dios lo ha escogido, lo ha levantado para ser esa persona que trae la libertad, en el sentido de que a través de ti las personas que viven contigo conozcan de Jesucristo y vengan a la libertad y vengan a la luz y salgan del error y salgan de la oscuridad a través de una persona que Dios escoge para levantarlo en medio de una generación que desobedece, que está muerta. Dios escoge a alguien para que nosotros podamos ser esas personas que sean usadas para Dios y que sean personas coherentes con su fe, coherentes con su modo de vivir, y podamos ser un ejemplo en medio de una generación perversa.
Dios te escogió a ti. Tú que estás sentado y no tienes familia cristiana, a ti Dios te escogió. Como un juez, como un libertador, como un instrumento en las manos de Dios, para que esas personas que están en pecado, esas personas que están perdidas, les prediquemos el evangelio de la salvación de Dios. Sin duda este libro va a traer muchas enseñanzas, pero en el contexto general del libro de Jueces vemos dos cosas: la fidelidad de Dios y el continuo pecado que no podemos abandonar en nuestras vidas. ¿Cuál es el pecado que no has podido abandonar? Pastor, yo no hago cosas por fuera. Tus pensamientos, tus emociones, pecamos. ¿Cuántos años llevamos en el círculo dando vueltas y no has podido ser libre de tu pasado? ¿No has podido ser libre de perdonar a alguien que te lastimó? ¿No has podido ser libre de la envidia que hay en tu corazón a veces? ¿No has podido ser libre de murmurar de alguien más? ¿No has podido ser libre de pensamientos sexuales, de lujuria? ¿No has podido ser libre de tantas cosas? Porque estamos en lo que los jueces estaban viviendo, un pecado cíclico continuo que nos va a destruir a todos nosotros, hermano. Porque el propósito del pecado es alejarnos totalmente de la presencia de Dios y de los propósitos de Dios. Por eso la palabra pecado en el original hebreo significa errar en el blanco. Errar en el blanco. Hay un propósito de Dios para tu vida en esta tierra, y cuando tú pecas es como si dispararas una flecha pero no le das en el centro. Se desvía, cayó en otro lugar. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Por eso cada que pecamos estamos errando en el propósito de Dios. Estamos errando en la asignación de Dios. Estamos errando en el llamado de Dios. Estamos errando en la santidad que Dios demanda. Estamos errando en la consagración. Estamos errando. Por eso esta palabra es: te desvío de donde Dios quiere ponerte. El pecado es terrible, hermanos. Es ácido puro, es ácido que te destruye por dentro. Es como si esta botella fuera de puro ácido y te dijera: tómatela. No, pues me estás loco, me voy a morir. El pecado es esto, pero sabe que lo consumimos de manera sutil, lo consumimos con cosas que nos permitimos, lo consumimos cuando permitimos que alguien esté por sobre nuestra fe, aunque su opinión es equivocada. No hay problema, pues si todos lo hacen yo lo hago. No, eso es pecado. Y lo estamos consumiendo de manera sutil y suave. Si alguien que fuma, yo le dijera: te vas a morir, porque el cigarro mata, el alcohol mata, la droga mata, pero la gente dice: no, yo estoy bien. Lo que están haciendo, se están matando, pero lentamente. Y el pecado te mata lentamente y te lleva al caos. Póngase de pie, hermanos. Gloria a Dios. Todo